Cuando Adrián Rivas firmó el último contrato del día, ni siquiera levantó la vista para despedir a su asistente. La ciudad brillaba detrás de los ventanales de su oficina en el piso 32, un océano de luces que parecía inclinarse ante él. Era el CEO más joven en liderar la corporación Rivas Group, el hombre que había convertido decisiones frías en millones y que había aprendido, demasiado pronto, que sentir era un lujo que costaba caro. Su agenda no dejaba espacio para errores, ni para recuerdos. Excepto uno. Lucía. Su nombre aparecía en su mente como un susurro persistente, especialmente en esas noches en que el silencio del ático era demasiado grande incluso para él. 2 años habían pasado desde la última vez que la vio. 2 años desde aquella conversación que terminó como todas las cosas en su vida, con precisión, sin emoción, o al menos eso creyó. No tengo espacio para esto en mi vida, le dijo aquella noche, de pie junto a la puerta, sin atreverse a mirarla directamente. Lucía no lloró. No gritó. No le rogó. Eso fue lo que más lo desconcertó. Lo sé, respondió ella, con una calma que aún no perseguía. Por eso me voy. Y se fue. Sin escándalo. Sin despedidas dramáticas. Sin promesas. Adrián pensó que regresaría. Todas regresaban. Pero Lucía no. Cambió su número, dejó su apartamento, desapareció de cada lugar donde él intentó buscarla, al principio. Luego dejó de hacerlo. O al menos, eso se repitió a sí mismo. El sonido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era su madre. Adrián, la voz sonaba temblorosa. Estoy en el Hospital San Gabriel, tu padre se desmayó. Dicen que es el corazón. El mundo dejó de ser un lugar ordenado en ese instante. Adrián tomó su abrigo y salió sin decir una palabra. El tráfico le pareció interminable, cada semáforo un obstáculo absurdo. Cuando finalmente llegó al hospital, el olor a desinfectante y la tensión en el aire lo golpearon de lleno. Caminó rápido, preguntando por su padre, hasta que una enfermera lo guió hacia la sala de espera. Y entonces la vio. Al principio fue solo una figura sentada, una mujer con el cabello recogido de forma sencilla, sosteniendo algo entre sus brazos. Pero hubo algo en la forma en que inclinaba la cabeza, en la delicadeza de sus manos. Su corazón se detuvo. Lucía, murmuró. Ella levantó la mirada lentamente. Sus ojos, los mismos que una vez habían sido cálidos y llenos de vida, ahora tenían una profundidad distinta, más serena, más fuerte. Y más distante. Durante un segundo, ninguno de los dos habló. El tiempo pareció contraerse, arrastrando consigo los años de silencio. Adrián, dijo ella finalmente, con una voz suave, pero firme. Fue entonces cuando él notó al bebé. Pequeño, envuelto en una manta azul, respirando con un leve esfuerzo. Algo dentro de él se tensó. ¿Qué? No pudo terminar la frase. Lucía bajó la mirada hacia el niño, acomodándolo con una ternura que Adrián nunca le había visto. O tal vez sí, pero no la había valorado. El bebé se movió ligeramente. Y entonces Adrián lo vio. Esos ojos. Eran suyos. No había duda. Era como mirarse en un reflejo diminuto y frágil. Lucía, su voz se quebró. ¿Quién es? Ella no apartó la mirada esta vez. Se llama Mateo. El nombre cayó como una piedra en el silencio. ¿Y, de quién es? Preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Lucía sostuvo su mirada sin titubear. Tuyo. El mundo se inclinó. Adrián retrocedió un paso, como si necesitara distancia para respirar. No, eso no puede ser. Pero lo era. Lo sabía. Lo sintió en lo más profundo, en ese lugar donde la lógica no alcanza. La última noche. Su silencio. Su despedida. Todo encajaba. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó,
ahora con una mezcla de dolor y desesperación. Lucía apretó ligeramente la manta. Porque tú ya habías decidido que no querías esto, respondió. Y yo no iba a obligarte. Eso no es justo, replicó él, con un hilo de voz. Ella dejó escapar una leve risa sin alegría. ¿Justo? Adrián, lo justo dejó de importar cuando elegiste tu vida sin mí. Antes de que pudiera responder, una enfermera se acercó. Necesitamos llevar al bebé para unos estudios, indicó con suavidad. Lucía asintió, besó la frente de Mateo y lo entregó con cuidado. Adrián observó ese gesto como si fuera una escena ajena. Había algo en esa conexión que lo desconcertaba, algo que no podía comprar, ni negociar, ni controlar. ¿Está enfermo?, preguntó cuando el bebé desapareció tras la puerta. Lucía respiró hondo. Nació prematuro, explicó. Ha sido difícil, pero es fuerte. Adrián se pasó la mano por el rostro, sintiendo por primera vez en años que el mundo no respondía a sus decisiones. Lucía, yo no sabía. Lo sé, interrumpió ella. Y tampoco intentaste saber. El golpe fue directo. Recordó los meses después de su partida. El orgullo. La indiferencia fingida. Las llamadas que nunca hizo. Pensé que necesitabas espacio, dijo, aunque sabía que sonaba débil. No, respondió ella. Necesitaba que lucharas por mí. El silencio que siguió fue pesado, lleno de lo que nunca dijeron. Por primera vez, Adrián Rivas no tenía una respuesta. Y eso lo hacía sentir más perdido que nunca. Part 2. El monitor en la sala de neonatología emitía un sonido constante, casi hipnótico. Adrián no podía apartar la vista del pequeño cuerpo de Mateo, tan frágil y al mismo tiempo tan lleno de vida. Era su hijo. La palabra aún se sentía extraña en su mente, como si perteneciera a otra persona. Pero cada vez que miraba esos diminutos rasgos, esa pequeña respiración luchando por mantenerse firme, algo dentro de él cambiaba. Algo que no podía ignorar. Siempre ha sido fuerte, dijo Lucía a su lado, rompiendo el silencio. Adrián la miró de reojo. Como su madre. Lucía no respondió, pero sus labios se curvaron apenas, como si esa frase hubiera tocado un lugar que creía cerrado. 2 años, murmuró Adrián. Me perdí todo. Sí, respondió ella con honestidad. Te lo perdiste. No había reproche en su tono. Eso era lo peor. El reproche se puede combatir. La indiferencia, no. ¿Cómo fue?, preguntó él de repente. Todo, el embarazo, el nacimiento. Lucía dudó, pero luego habló. Difícil, admitió. Al principio trabajaba en una cafetería, hasta que ya no pude. Mi madre me ayudó, pero, su voz se quebró ligeramente, falleció el año pasado. Adrián sintió un nudo en la garganta. Lo siento. Yo también, dijo ella. Pero Mateo llegó, y eso lo cambió todo. Él asintió, sin saber qué más decir. No debiste pasar por eso sola, añadió. Lucía lo miró con una mezcla de cansancio y firmeza. Pero lo hice. Y sobrevivimos. Esa palabra lo golpeó. Sobrevivimos. Mientras él vivía rodeado de lujo, ella había estado luchando día a día. Quiero estar aquí ahora, dijo, con decisión. Lucía no respondió de inmediato. No es tan simple, dijo finalmente. No puedes aparecer de repente y asumir un papel que no conoces. Entonces enséñame, replicó él. No sé cómo ser padre, pero quiero aprender. Ella lo estudió en silencio, como si pesara cada palabra. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué no antes? Adrián miró a Mateo. Porque antes era un hombre que solo entendía el éxito, respondió. Ahora, veo lo que realmente importa. Lucía cruzó los brazos, no convencida. Las palabras son fáciles. Lo sé,
admitió. Por eso no quiero prometer. Quiero demostrar. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. Más abierto. Menos hostil. Mateo no necesita promesas, dijo ella. Necesita constancia. La tendrá. Y yo no necesito que me salves, añadió. No quiero salvarte, respondió él. Quiero estar contigo, si me dejas. Esa frase quedó suspendida entre ellos. Lucía desvió la mirada hacia el bebé. Durante 2 años había construido una vida basada en la ausencia de Adrián. Había aprendido a no depender, a no esperar. Y ahora él estaba ahí, cambiando todo otra vez. No soy la misma, dijo en voz baja. Yo tampoco quiero que lo seas, respondió él. Quiero conocerte de nuevo. Ella lo miró, sorprendida. Había algo distinto en él. No era el hombre arrogante que la dejó ir sin luchar. Era alguien, más humano. Más real. Esto no será fácil, advirtió. Nunca lo fue contigo, respondió él, con una leve sonrisa. Pero siempre valió la pena. Lucía sintió que algo dentro de ella se movía, algo que había enterrado con cuidado. Esperanza. Empezamos por Mateo, dijo finalmente. Lo demás, ya veremos. Adriana sintió. Lo que tú digas. Se quedaron en silencio, observando al pequeño. El monitor seguía marcando ese ritmo constante, como un recordatorio de que la vida continúa, incluso después de los errores. ¿Sabes? Dijo Lucía suavemente. Siempre pensé que si algún día lo veías, algo cambiaría. Adrián la miró. Lo ha hecho. ¿Qué? Él volvió a mirar a Mateo, luego a ella. Todo. Lucía no respondió, pero esta vez no apartó la mirada. Y en ese instante, entre el pasado que dolía y el futuro incierto, ambos entendieron que no se trataba de volver a lo que fueron, sino de construir algo completamente nuevo. Algo que, por primera vez, no estaría basado en el miedo o el orgullo, sino en la verdad.